Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este episodio daremos un salto al hiperespacio hacia un rincón muy especial del universo pop, el coleccionismo de ciencia ficción. Si les gustan los robots, las naves espaciales y algunos héroes y heroínas galácticos, viajaremos a través del tiempo para entender cómo la imaginación en la historia de la humanidad han influido para marcar tendencias en un futuro que ya no se ve tan lejano. Hoy, coleccionar ciencia ficción no es solo un pasatiempo, es una declaración de amor a nuevos tiempos llenos de tecnología y a las posibilidades infinitas de lo que aún está por venir. Desde cómics hasta juguetes y videojuegos, cada objeto de este tipo ha representado una historia personal, una memoria colectiva y, por supuesto, un deseo de preservar esos pequeños fragmentos de nuestras propias fantasías que van directamente hacia un nuevo mundo. Así que prepárense para abrir el baúl de los secretos de la ciencia ficción coleccionable, donde lo fantástico y lo material se cruzan para influir en nuestra visión del futuro. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar por acá. Muchas gracias por otra vez aceptar la invitación y yo sé que este tema te gusta mucho, ya lo teníamos planeado, a ver cómo nos sale. Nos va a salir bien, pues creo que de los episodios que desde la primera temporada ya lo platicábamos y lo anunciábamos y por fin se va a hacer. Y para empezar, vamos a tocar el tema de una manera muy general, con algunos de los momentos, personajes o productos más memorables de este género porque es muy extenso. En próximas temporadas esperamos ampliar esto, dedicándole un episodio especial a algunas de las franquicias, autores o personajes de los que vamos a hablar. Y amigo, este va a ser un episodio diferente porque me gustaría que entre cada década de las que vamos a platicar me des tu opinión o aportación, por favor. Y es que la ciencia ficción ha sido desde hace mucho tiempo un refugio para la imaginación y un campo fértil para el coleccionismo. Pero ¿cómo pasó de ser una pasión de frikis a un negocio millonario y una parte esencial de la cultura pop? Para entenderlo, creo que hay que viajar un poco entre épocas. La primera parada, para que el capítulo no se haga muy largo, tendría que ser ese tiempo donde las revistas pulp introdujeron a la sociedad a universos como el de Buck Rogers en los años 30. Para quien no sepa qué es pulp, hace referencia a publicaciones baratas y de escasa calidad que fueron muy populares en los Estados Unidos desde 1896 hasta finales de la década de 1950. En esos años, soñar con viajes a Marte era visto como un escape de la realidad, un espacio para la imaginación en tiempos difíciles. Y vaya que el tiempo les daría la razón a los soñadores. Se dice que entre las décadas de 1930 y 1940 fue el surgimiento de la ciencia ficción como un género realmente popular. La ciencia ficción se expandió a través de publicaciones como Amazing Stories y Outstanding Science Fiction, revistas donde autores pioneros como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke empezaron a explorar ideas futuristas y viajes espaciales. La palabra friki no existía aún, pero los lectores del género comenzaban a crear una comunidad que hoy se consideran los primeros fans dentro de la cultura pop. Para explorar su valor, un par de ejemplos de esto es que una primera edición de Outstanding Science Fiction del año de 1937 puede llegar a costar más de $4,000 debido a su escasez y su valor histórico como pilar del género. En 1946 apareció The Skylark of Space de Doug Smith, considerado uno de las primeras space óperas. Su popularidad entre los lectores cimentó el subgénero y creó un arquetipo coleccionable. Pues sí, sin duda, mira, la evolución de la ciencia ficción desde sus humildes inicios en las revistas pulp, como ya lo mencionamos, hasta el estatus actual que tiene hoy de ser un gigante cultural y una máquina económica, porque ya es muy rentable, ¿no? Es yo creo que un viaje bien fascinante para las historias que están en esas mismas páginas, tal como mencionabas ahorita, los años 30 y los 40 vieron este surgimiento de esta comunidad de fans pre-friki, le podemos llamar, que encontraron en estos relatos, pues un escape sí, pero también era como una manera de poner a andar eso con lo que los humanos nacimos y que a veces no ocupamos, que es la imaginación y esta capacidad de imaginar pues futuros alternativos. Entonces esa fascinación inicial yo creo que no era únicamente para escaparnos, ¿no? De cierto modo yo te podría decir que fue como el germen de esta innovación cultural y tecnológica. O sea, este género no solo representaba mundos posibles, sino que también empezaba a moldear estas aspiraciones como colectivo que tenemos, forjar el camino hacia innovaciones que en su momento parecían imposibles
incluso hasta hace unos años, y que hoy por hoy, pues ya sorprendentemente los estamos viendo hechos realidad, ¿no? Digo, por tomar un ejemplo, las historias que mencionabas de Astounding Science Fiction, pues ahí Asimov no solamente entretenía, o sea, sí, claro, ese era el objetivo, pero ahí estableció las 3 leyes de la robótica, o sea, es un concepto que aún hoy influye en la ética para la generación de inteligencia artificial. Es muy curioso cómo este salto de la ciencia ficción a la cultura de masas y al mercado, pues sí, millonario, que es hoy, pues no es algo casual, ¿no? Yo te diría que casi estaba como destinado a suceder porque era como una especie, si lo quieres ver así, de clarividencia. Ahora, en los 60 y en los 70 el cine y la televisión ya adoptaron estos universos, ya los hicieron propios, ¿no? Hay Star Trek, hay Star Wars, de las que ya tú has platicado en distintas temporadas, y cómo estas de alguna manera también ayudaron mucho a configurar esta ciencia ficción, a hacerla ya no nada más de nicho, sino a que se masificara, ¿no? A que se trate ya de fenómenos, digámoslo, culturales, pero masivos, ¿no? Ahora, el tema de los universos especulativos, pues no solo habita en revistas coleccionables, ¿no? Sino en mercancías que ya van desde figuras de acción hasta parques temáticos. Yo te diría que ya los hay. Entonces, en esencia, sí es un género que pasó de soñar el futuro a vendernos a nosotros los consumidores ese sueño de ese futuro. Entonces, pues el coleccionismo, además, yo creo que si algo le ha añadido es este valor, no nada más tangible, que sí, obviamente es muy importante, pero también sentimental, que sí tiene un precio, claro que lo tiene, pero esto de tener un valor tangible y que sea sentimental al mismo tiempo es súper relevante para los que se dedican a coleccionar este tipo de cosas. Para muchos poseer, no sé, una primera edición de Skylark of Space o de Amazing Stories, pues yo creo que es como poseer un fragmento de esa visión compartida. Son objetos que encierran historia, como siempre les hemos dicho, pero que también apuestan a sobre lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Y esa relación, insisto, entre la ciencia ficción y el coleccionismo, como que se alimenta una a otra, ¿no? Se enriquece, porque al final del día, estas piezas son como pequeñas cápsulas del tiempo, si lo queremos ver así, que nos cuentan o que nos narran desde los miedos que teníamos en ese entonces a lo desconocido, como a lo que también podemos tenerle mucho amor. Y yo te diría que la ciencia ficción no solo evoluciona con nosotros, sino que claramente es un reflejo de nuestra evolución. Y quizá más que cualquier otro género, nos recuerda que los sueños de hoy pueden ser las realidades de mañana. Qué mejor que tener una pieza de estas historias como testimonio de qué tan lejos podemos llegar como especie. De hecho, para seguir con tu idea, después en los años 50 y 60 existió el boom de los robots. La Guerra Fría y la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS impulsaron una fascinación sin precedentes por el espacio y la tecnología. En el cine, películas como El día que la Tierra se detuvo de 1951 y Forbidden Planet o El planeta prohibido de 1956 popularizaron los temas alienígenas y tecnológicos, mientras que los robots y astronautas de juguetes se convirtieron en un fenómeno en hogares de todo el mundo. De hecho, la película del planeta prohibido introdujo a Robbie el robot, quien se convirtió en uno de los primeros íconos de merchandising robótico. Un modelo original de Robbie vendido en subastas puede llegar a costar hasta $5 millones hoy en día. En eBay pueden encontrar una figura de acción de 12 pulgadas Forbidden Planet Robbie the Robot en $926, 18,673 pesos mexicanos. Era la edad donde este género nos llevaba ya a tener cosas tangibles. A lo mejor sigue siendo ficción porque es un juguete, pero ya lo veías ahora sí que en tus manos. En 1957, el lanzamiento del Sputnik 1 por la URSS inspiró a los fabricantes de juguetes de todo el mundo a producir robots y figuras espaciales. Algunos robots de hojalata de este periodo, fabricados en Japón, valen hasta $20,000 debido a su rareza y vínculo con la carrera espacial. Otro ejemplo de esto fue la aparición en la televisión de Perdidos en el Espacio, una comedia infantil de aventuras y ciencia ficción creada y producida por Irwin Allen, con 83 episodios que salieron al aire en Estados Unidos entre el 15 de septiembre de 1965 y el 6 de marzo de 1968. Por aquí también anda la serie de Viaje a las Estrellas de 1966, que tú por ahí ya nombraste, Star Trek. Está de lujo ese robot, sí, está bien bonito. Este periodo del que mencionas, digámoslo, por ponerlo de alguna manera, de 50-60, ayuda a consolidar justamente este imaginario, ¿no?, de la ciencia ficción en la mente del colectivo, y cómo este impacto empieza a moldear estas percepciones que tenemos sobre la tecnología, sobre la exploración espacial. La fascinación por los robots y el espacio, pues yo creo que no solamente es como un reflejo de este entusiasmo por lo tecnológico en esa época, obviamente, hasta nuestros días yo creo que también funciona. Pero bueno, hablando en específico de esa época, también están los miedos, las esperanzas de este contexto de la Guerra Fría, donde el espacio y la tecnología se convirtieron en estos nuevos territorios de conquista y en estos símbolos de poder, ¿no? Las películas que mencionas, El día que la Tierra se detuvo y Forbidden Planet, pues no eran simples historias de entretenimiento igual, o sea, funcionaban también como alegorías de todos estos temores nucleares y de las tensiones geopolíticas. Fíjate, es bien curioso.
curioso, porque en Danza Macabra, que es un ensayo que tiene Stephen King, él menciona a esta época y a la ciencia ficción junto a la fantasía como uno de los elementos claves para diferenciar, pero también para unir al terror. Entonces él habla de que está en una sala de cine viendo, si no me falla la memoria, el día que la Tierra se detuvo, y de cómo lo que les daba miedo era que en ese momento, mientras estaban en el cine, fuera a suceder un ataque nuclear. Y entonces es donde te empieza a contar por qué, por ejemplo, en sus historias, podríamos decir, ¿qué tiene que ver el terror? Tiene que ver mucho con la ciencia ficción. Con relación a Robbie el robot, más que un mero objeto de merchandising, yo también creo que representa esta aspiración, este misterio en torno a la inteligencia artificial y a la coexistencia con los humanos. El éxito comercial como juguete y como artículo, pues sí marcó sin duda un precedente, como ya lo mencionabas. Las figuras robóticas en ciencia ficción podrían cruzar la frontera entre el cine y los hogares y son casi que íconos culturales y productos de valor tangible, sin duda. Y está Robbie, pero también está el de Perdidos en el Espacio, está también por ahí Robotina, están por ahí los que salen en Black Mirror, digo, avanzando un poquito en el tiempo. Pero sí, el lanzamiento del Sputnik en el 57 pues fue un hito, inició la era espacial, pero también inspiró a otra generación muy distinta a mirar ese cosmos. Y eso es como un llamado que no nada más en la industria del juguete, sino también en la industria del entretenimiento, y ya los robots de hojalata y los astronautas ya eran objeto de la imaginación de los chavos, de los niños, de las niñas, y ya el sentido de aventura ya no era tanto en la búsqueda de tesoros perdidos, sino en la búsqueda por explorar territorios recónditos fuera de este planeta, ¿no? Entonces estos juguetes yo creo que si ahora son valiosísimos, debe de ser porque son parte de estos fragmentos de tiempo. Pues sí, porque en ese entonces el futuro estaba como lleno de posibilidades desconocidas. Hoy sabemos que no ha sido tan sencillo desarrollar un robot, pero también los robots que hay ahora, si los vemos, pues no se parecen en nada a este Robbie. Pero bueno, yo creo que ahí los japoneses hicieron un gran trabajo y tal lo hicieron que se convirtieron en objetos de culto, ¿no? Estas figuras de hojalata. Y también eso es bien importante, Lili, cómo esto era el reflejo de cómo Japón se estaba reinventando después de la guerra, ¿no? Exportando productos que capturaban y que materializaban sus sueños de ellos futuristas, pero que los compartían con todo el mundo y que siguen resonando, ¿no? Hasta hoy. Ahora, por otro lado, Perdidos en el Espacio de Star Trek, pues sí aportaron entretenimiento, pero también se encargaron de construir mundos en los que ya el espacio y la tecnología eran plataformas para reflexionar sobre varios temas. Hoy en día que está tanto el tema de la inclusión, Star Trek fue pionero en eso, o sea, ofrecía no nada más mensajes de optimismo, sino también de inclusión, ¿no? La imagen que nos ponían en Star Trek del futuro era un futuro en el que la humanidad lograba superar estas divisiones que nos tienen a veces atrincherados tan de un lado como del otro, y la influencia de Star Trek yo creo que es tan grande que aparte de tener uno de los fandoms más grandes, los Trekkies, pues ha sido inspiración para desarrollos tecnológicos reales, ¿no? Ahí están los dispositivos móviles, ahí están las interfaces de voz, y te digo, yo creo que el mensaje multicultural que tenía era un mensaje adelantadísimo a su tiempo, teniendo a distintas especies con distintas formas de percibir la realidad conviviendo juntos en una sola nave. Y yo creo que anticipaba las conversaciones sobre la diversidad, sobre la inclusión, que hoy en día son parte ya de este discurso social. Entonces, en definitiva, sí, yo creo que este boom robótico y espacial en esta cultura pop no solo definió sí la estética, pero también ya empezaba a definir el mercado. Ya mostraba que el sci-fi era capaz de reflejar nuestras aspiraciones, nuestras preocupaciones y de guiar nuestras propias exploraciones hacia lo desconocido, ¿no? Y así cada pieza, yo creo, de este legado, desde el robot que hablábamos ahorita, pues nos recuerda que el futuro siempre ha sido un espacio para imaginar literal un más allá tan infinito como se quiera. Estaba pensando, Perdidos en el Espacio era una familia y era el robotcito de peligro, peligro, y eran como muy características sus personalidades. No había internet, no había redes sociales, no había ni siquiera computadoras. La gente en ese entonces soñaba con estas computadoras hiperespaciales, pero era al fin y al cabo una familia. Entonces, la gente de esa época, con este terror a lo nuclear, con este miedo a lo desconocido, con este afán de querer ganarle la carrera a los rusos, siento que eran programas, sí de ciencia ficción, pero muy relatables al mismo tiempo. O sea, tú te podías identificar. Eso que dices de la diversidad de Star Trek y de que sí es cierto, de ahí salieron los celulares, las ideas de los celulares nacieron de Star Trek, y también lo de las videollamadas y eso, y también obviamente aunque mucha gente no lo acepta, también Star Trek influyó muchísimo en la Guerra de las Galaxias, que ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que más me emociona, lo que más me gusta de esta época es que era un poco más compleja en cuanto a que la gente se abriera a estos nuevos mundos, pero sí fue muy bien recibida, porque también ahí tenemos a la dimensión desconocida, que no solo tocaba temas alienígenas y del espacio, sino también tocaba otras complejidades humanas, que en esa época pues eran así como de wow, pero ya lo ves ahora en 2024, 2025, no sé cuándo estén escuchando esto, y siguen vigentes.
Eso es muy interesante. Eran programas de los 50s y 60s y algunos siguen vigentes. A pesar de que podrías decir, es que esa tecnología ya se ve bien chafa. No, los temas que tocaban, estos miedos que dices, estas ansiedades que tenían a lo desconocido, siguen vigentes. Por supuesto, te digo, yo creo que es una de las grandes aportaciones que tiene el género para la humanidad. No estamos hablando, por ejemplo, del gran Julio Verne, que es alguien que con alguien está en deuda a la ciencia ficción, podría ser con él, pero esta capacidad de imaginar cosas que no han sucedido y que se terminan convirtiendo en una realidad, y como dices tú, o sea, y que han pasado tantos años y muchas de ellas apenas están comenzando a desarrollarse. Esto de los viajes interespaciales, por ejemplo, poner a dormir una persona a que pueda viajar, pero que se duerma y no se muera. Entonces se desarrollan tecnologías, sí, sobre la criogénesis, pero hoy en día, gracias a este tipo de cosas, ya sabemos que lo primero que necesitan dormirnos para poder viajar en el espacio es congelarnos casi que el cerebro, porque eso nos induce a caer en un sueño, como una especie de coma, sin que nos veamos afectados por lo que te llega a causar un coma, ¿no? Entonces, que todo eso haya salido de estos programas que traían una vibra a lo mejor un poco ingenua, porque pues era una familia que se había quedado varada en el espacio. Vaya, ahorita apenas estamos explorando el tema con Blue Origin y con SpaceX, de poder llegar a la luna con viajes comerciales, ¿no? Entonces, imagínate, todavía lo que nos falta para llegar a Marte. El día que lleguemos a Marte, ojalá estemos todavía vivos para verlo. Pero sí, o sea, como dices tú, tiene todo el sentido del mundo, y todo ha sido gracias a la imaginación de gente que se desborda y que ha inspirado esto, y que no importa cuántos años de antigüedad tenga la ciencia ficción, siempre va a haber algo de ahí nuevo que sacar. Y después llegamos a la década donde creo cambió todo para bien. Los años 70 fueron la era de las grandes franquicias y el auge de la ciencia ficción cinematográfica. Esta década fue revolucionaria para el coleccionismo, gracias al estreno de Star Wars en 1977. La película redefinió la ciencia ficción como género masivo, atrayendo a públicos de todas las edades y generando un mercado enorme de merchandising. Star Wars también popularizó el concepto de figuras de acción, una innovación de Kenner que cambiaría el mundo del coleccionismo para siempre. Ya tenemos varios episodios de estos, entonces si quieren más Star Wars, desde la temporada 1, los finales de temporada se tratan de estas películas. Aquí también incluimos 2001, Odisea del Espacio, que aunque es de 1968, esta película de Stanley Kubrick tuvo un impacto cultural prolongado, redefiniendo todo esto que se venía manejando en décadas pasadas como algo serio y filosófico, con un enfoque en la tecnología y la inteligencia artificial. La obra influenció toda la década de los 70s y fue pionera en la manera en que los filmes explorarían temas de tecnología avanzada y existencialismo. Kubrick siguió rompiendo esquemas en 1971 con La Naranja Mecánica, ofreciendo una visión distópica sobre la violencia, la tecnología y la libertad individual, dándole la vuelta un poco al género. Otras cintas, por nombrar algunas, como El planeta de los simios, Cuando el futuro nos alcance, que por cierto es muy buena, o Alien de 1979, dirigida por Ridley Scott, dieron pie a que se mezclaran otras variantes como el terror para mezclarlos con la ciencia ficción de una manera inquietante y visualmente impactante, dando a entender que el espacio no era una última frontera, sino un lugar hostil para la próxima década. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Lili. Yo creo que si una década fue dorada y transformó al género, eso fue la década de los 70, sin duda, del siglo pasado. La ciencia ficción se elevó todavía más allá de lo que pensamos que se iba a elevar. Fue una época donde el género dejó de ser ya un nicho para frikis y se convirtió en este fenómeno de masas del que platicábamos en la primera intervención, dando paso a lo que hoy conocemos como el culto a la franquicia, ¿no? Con Star Wars, sin duda. Eso marcó un antes y un después. George Lucas, como lo platicamos en el final de la temporada pasada, vayan a escuchar ese episodio después de que terminen no solo crea historias épicas, sino que introduce conceptos de universos expandidos que al día de hoy se siguen expandiendo todavía más allá de la pantalla grande y ahora más allá de la pantalla chica. Las figuras de acción de Kenner se convirtieron en la revolución, sin duda, ya que los personajes por fin los teníamos como un objeto de deseo para los fans y todos querían uno. Entonces, pues transformar justamente aquí ya no nada más la ciencia ficción, sino que ya también el coleccionismo, lo unes y haces un fenómeno masivo, y pasa, para muchos dejó de ser un hobby y se convirtió en algo muy serio, ¿no? Kubrick, por otro lado, Kubrick había sentado las bases intelectuales para este cambio cultural en 2001, Odisea del Espacio, que es una obra, yo creo que si algo hizo por los espectadores fue obligarlos a confrontarse con preguntas sobre la inteligencia artificial, sobre la evolución e incluso yo te diría sobre nuestra
nuestra propia existencia en el cosmos. La película no solamente entretenía, visualmente es un espectáculo, pero también traía un tratado filosófico que transformaba el género en algo respetable y profundamente introspectivo. Su legado define, yo creo que toda la década, y es donde la ciencia ficción comienza a explorarse ya como una metáfora de tensión, como una metáfora de preocupaciones humanas y ya muchísimo más profundas. O sea, ya no nada más es quedarse en la superficie o dar este salto evolutivo en el que pasamos de la familia varada en el espacio con el robotcito parlanchín a cosas como la naranja mecánica, ¿no? Empujando estos límites aún más a presentar estas visiones crudas, provocativas sobre las violencias, sobre las libertades individuales en un mundo en el que está presente la tecnología de manera muy avanzada, pero en el que Kubrick rompe las expectativas y se dedica a dar una crítica social bien buena y también a señalar las formas en cómo la tecnología podría no nada más influir, sino también limitar la autonomía de los humanos. Ahí yo creo que ya fue en Odisea y en Naranja donde empiezan a surgir estos temores apocalípticos y distópicos en el que las máquinas se van a apoderar de los humanos y los van a esclavizar y todo, pero digo, a fin de cuentas, en algún episodio me acuerdo que lo dijimos, no recuerdo cuál, pero pues esa historia no la inventamos los humanos, entonces de algún modo pues sí, plantea estas preguntas clave que siguen vigentes. ¿Hasta qué punto somos responsables, no? Por ejemplo, de nuestro comportamiento en una sociedad que está siendo dominada por la tecnología y la vigilancia, pero que sigue vigente. Entonces, al final ya de esa época, pues llega Alien, que para mí es una de las películas, yo te diría, es de mis películas favoritas. Regreso a ella cada cierto tiempo. Ridley Scott ahí reinventó el espacio como un lugar ya inhóspito, de horror. De hecho, ya lo habíamos platicado en la primera temporada, en Los Monstruos Contemporáneos, donde hablábamos de la división entre el terror, el horror, y hablábamos del horror cósmico, ¿no? Entonces aquí inicia todo. Entonces, cuando puedan, vayan también a escuchar ese episodio de la primera temporada, por favor. Y bueno, acá en lugar de tener estas fronteras optimistas, pues el espacio ya es oscuro, es desconocido. Y ese terror, yo creo que lo que hace es resaltar qué tan vulnerables somos los humanos frente a cualquier rincón inexplorado, ya sea en el espacio o en la misma Tierra. Este giro yo creo que permite que la ciencia ficción ya se mezcle con este horror y nos muestre que el género no nada más ha sido capaz de evolucionar, sino de adaptarse a nuevas narrativas, de crecer, pero es bien importante de no perder su esencia, pero va ampliando como estos horizontes. O sea, yo creo que la influencia de Alien se siente hasta el día de hoy, no solo en el cine, sino en la percepción cultural del espacio, como un lugar fascinante y te decía hace ratito, o sea, hostil. Para muestra está esta carta de amor que generó Fede Álvarez hace bien poquito con Romulus. Si no la han visto, véanla. Da gusto ver cómo al día de hoy todas estas estéticas, todas estas narrativas siguen y nos siguen dando para contar historias, ¿no? En resumen, ya para terminar, la década de los 70 yo creo que sí permite que la ciencia ficción evolucione desde un género especulativo a un espacio ya de crítica, ya de exploración filosófica y transforme justamente el coleccionismo en estas experiencias inmersivas y culturalmente significativas en las que ya estamos hoy en día instalados, ¿no? Estas ferias o estas Comic Cons en donde se apersonan todos estos personajes disfrazados como alguno de los avatares que suceden y que desfilan por la pantalla en Star Wars, ¿no? Entonces esta época sí, yo creo que nos enseña que las historias de ciencia ficción no solo son entretenimiento, son espejos de la condición humana y seguirán siendo, yo creo que un testimonio de todas las aspiraciones que tenemos como colectivo y otra vuelta igual, o sea, de todos estos temores que nos pueden llevar a surgir a partir de esta enormidad espacial. La ciencia ficción no solo se quedó ahí, amigo, en el espacio. Cuando el futuro nos alcance, ya habla de estos temas de la sobrepoblación, que no nos va a alcanzar la comida ni el agua, y de estos miedos que a lo mejor se veían muy lejanos en los 50s y los 60s, porque todo eran robots y naves espaciales. En la naranja mecánica tampoco hay cosas del espacio, vaya, ¿no? A eso me refiero, o sea, ya son comportamientos humanos. ¿A dónde nos va a llevar el futuro? Ya no solo es soñar que vamos a llegar a Marte, que vamos a llegar a la Luna, sino es soñar con un futuro que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Claro, completamente, y digo, cuando el futuro nos alcance, ahí yo creo que la sorpresa más sorpresiva es que nosotros nos convertimos en la comida. Entonces, son sin duda este tipo de preocupaciones que terminan convirtiéndose justamente en este reflejo de los tiempos en los que se vivían. Yo creo que si hiciéramos a lo mejor en algún momento ese ejercicio de escoger una película por década y hacer como una monografía de qué preocupaciones existían y qué te contaban las películas, y estoy casi seguro que las vamos a ver reflejadas como lo estás tú ahorita diciendo, de uno o de otro lado sin ningún problema. Ya en los años 80s y 90s marcaron el auge de los videojuegos y la expansión de todo lo que hemos platicado ya en todos los medios. Títulos como Blade Runner y Aliens se convirtieron en fenómenos de culto, y el mundo de los videojuegos comenzó a florecer con juegos de ciencia ficción que llevaban a los fans a mundos completamente nuevos de una forma interactiva. Aquí también tenemos películas que marcaron ya nuestras infancias, como Volver al Futuro, Terminator, Que tu Robocop,
Tron, Stargate y hasta Matrix, que por cierto ya también tiene su episodio en la temporada 4. En series andaban ya por acá los X-Files, Roswell. En esos años de los 90 yo conocí al Doctor Who, que aunque existe desde 1963, aquí me enteré de su existencia. ¿Tú qué opinas de esta década, amigo? A ver si no me extiendo mucho, pero yo creo que la ciencia ficción de los 80 y los 90, así como lo hemos venido platicando, ya tiene una madurez. Y esto es fascinante, o sea, ya la expansión hacia el mundo del entretenimiento ya se vuelve interactivo, como decías tú ahorita con el tema de los videojuegos, ¿no? Ya se consolida en múltiples medios. Ya en este periodo el género ya solo deja de ser un tema de películas y de literatura y se comienza justamente a convertir en experiencias multimedia donde ya el formato aportaba algo distinto, pero al mismo tiempo era único en ese entonces para el imaginario colectivo. Aquí los videojuegos pues emergen como un nuevo horizonte para los amantes de la ciencia ficción y no sé, por ejemplo, me vienen a la mente títulos como Space Invaders o como Metroid de los 80 y ya después, por ejemplo, en los 90 Half-Life, que nos daban la posibilidad de vivir la ciencia ficción de una forma inmersiva y de manera interactiva, llevando este concepto de los mundos futuristas y de la exploración a nuevas alturas. Este auge interactivo, pues yo creo que sí nutrió historias visuales y cinematográficas de la época como Blade Runner y que no solo influenciaron esa estética y esa narrativa, sino que también yo creo que reafirman esta idea de que el sci-fi puede ser sombrío, filosófico y complejo. En el caso de Blade Runner, otra vuelta Ridley Scott lo vuelve a hacer, pero ahora el tema de la identidad y la relación entre los humanos y la tecnología crea una atmósfera que da paso y que de alguna manera se convierte en este marco para el cyberpunk, que es un subgénero que encuentra su hogar ya en videojuegos como Deus Ex o como System Shock en los 90s, pero los años 80 y 90 donde el género amplió las fronteras, yo creo que no nada más, o sea, se habla de la conexión humana, sí, pero que ya la veníamos abordando en una década anterior, pero aquí también ya empezamos a ver, por ejemplo, el tema de la espiritualidad, la relación de la humanidad con el universo. Aquí, por si fuera poco, hay una cisma muy importante. En el contexto de los 80 podríamos incluir a Cocoon, de Ron Howard, en esta conversación, sobre cómo la ciencia ficción desde esa década comienza a explorar la conexión humana y la vida extraterrestre, ya desde un ángulo más íntimo y más optimista. Digo, si no han visto Cocoon, para no hacerles un spoiler muy grande, acá en lugar de alienígenas hostiles o invasivos, Howard nos va a presentar seres que son bien benevolentes, que traen una idea de la inmortalidad y de la sanación y de compartirla con la humanidad. Entonces, en el caso de Cocoon, aporta al género una reflexión sobre la vejez, sobre la amistad y el sentido de la comunidad bien chido, porque aparte son puras personas de la tercera edad, que en ese entonces eran grandes actores de la época dorada de Hollywood y salen en la pantalla, pero ya salen viejitos. Entonces, pues estos temas resuenan mucho en esta década de experimentación emocional. Ahora, otra que pertenece al bloque de los 90 es Contact, de Robert Zemeckis, que tiene un lugar ideal porque Zemeckis lo que hace es traducir la clásica búsqueda humana de respuestas cósmicas y lo lleva pero hacia los dramas personales, hacia este tema científico y espiritual, en el caso de tener una confirmación de que efectivamente no estamos solos. Hoy en día está el problema de los tres cuerpos también, tanto en literatura como en series, entonces es como un ejercicio un poquito parecido para que se dé una idea por si no han visto Contacto y vieron el problema de los tres cuerpos. Ahora, esta película también se une a otra tendencia en los 90 que igual sigue explorando la ciencia ficción como un género, pero que va más allá de la tecnología y de los efectos especiales. Ya las narrativas son más profundas, existencialistas, y te siguen haciendo reflexionar sobre estos temas, sobre la religiosidad, sobre la espiritualidad, sobre la fe, como lo quieran llamar, sobre los conocimientos y sobre la conexión que tenemos incluso nosotros mismos como humanos. Entonces yo creo que ambas, a lo largo de los 80 y los 90, el género fue capaz de explorar y de abordar temas humanos con enfoques muy distintos, tanto emocionales como filosóficos, ¿no? O sea, yo creo que esto te permitía más bien diálogos amplios sobre la evolución de la ciencia ficción. O sea, no nada más nos quedamos en el tema de los aliens o en el tema del cyberpunk, sino también vamos a lados más emotivos, introspectivos, pero también al mismo tiempo más humanos, que nos permiten estas reflexiones. Ahora, por otra parte, están los clásicos de nuestra infancia. Está Volver al Futuro, está Terminator, está Robocop, está Stargate, y pues ya casi al final de la década de los 90 estaría Matrix. Cada uno de estos, pues no solo presentaban ideas innovadoras, efectos asombrosos, sino que también hablaban de temas, ¿no?, que siguen resonando hoy en día: el tiempo, las paradojas, las amenazas de las inteligencias artificiales, la ética de la robótica, estos límites entre la realidad y la simulación. En Volver al Futuro, el viaje en el tiempo, ¿no?, que era llevar a la cultura popular de manera muy amigable el significado de qué era viajar en el tiempo, ¿no? Porque hasta ese entonces, pues solamente gente como Stephen Hawking o como Einstein sabían de lo que hablaban cuando hablaban de viajar en el tiempo, ¿no? Hasta que llegó Robert Zemeckis y nos hizo favor de explicarnos qué implicaciones y cómo sería viajar en el tiempo. Entonces, eso por un lado. Por otro, pues Matrix, que
cierra la década de los 90, presentándonos esta reflexión sobre la realidad virtual, sobre el control. O sea, en esa misma línea yo te diría, pero en la televisión está de X-Files, está Roswell, que se decantan por este interés en el fenómeno ovni y las teorías de la conspiración, porque también es algo que da pie o que permite que se hable de ello, ¿no? Que también reflejan esas inquietudes de si tendrán aliens escondidos, el gobierno estadounidense nos los estarán ocultando. Y cada semana estas series te invitaban o a investigar o a establecer estos términos entre de inexplicable y de misterio, pero también no es de los 90, es más bien nos tendríamos que regresar un poquito o un muchito a los 60 con Doctor Who, que es como uno de los pilares de la ciencia ficción televisiva, que no nada más ha demostrado la capacidad del género para evolucionar, igual de adaptarse a los tiempos y de reinventarse cada cierto tiempo para seguir siendo relevante para la audiencia, no nada más por el interés, sino por lo que tú le estás contando. En resumen, yo te diría que los 80 y los 90 sí fueron décadas en las que la ciencia no solo creció, la ciencia ficción, perdón, sino que se diversifica, ¿no? Videojuegos, tele, géneros, subgéneros, que amplían estas fronteras como un fenómeno cultural que puede ser bien profundo, pero también puede ser muy entretenido. Esta era, si algo probó, es que había preocupaciones y sigue habiendo preocupaciones tecnológicas y filosóficas, pero que el lenguaje universal siempre ha sido capaz de conectar estos sueños a lo mejor compartidos si los queremos ver de futuros posibles. Y aquí, antes de continuar, no sé si podemos hacer un paréntesis rápido, pero hay una relación que creo que no podemos dejar de lado en este programa y que creo que estaría padre que la incluyéramos, que es la relación que existe entre la música electrónica y la ciencia ficción. Prácticamente se han definido entre ellas mismas una a otra, o sea, desde Kraftwerk con sus sintetizadores hasta, no sé, las bandas sonoras épicas de Vangelis en Blade Runner. La música electrónica siempre ha estado como telón de fondo para estos mundos futuristas y distópicos, ¿no? O sea, por ejemplo, Kraftwerk fue el primero en usar sonidos electrónicos para explorar temas tecnológicos, ¿no? De automatización y de explorar cuál era el papel de la humanidad en este mundo, pues, mecanizado, anticipando de alguna manera esta estética de ciencia ficción con estos ritmos robóticos. Lo mismo que Vangelis en el caso de la banda sonora para Blade Runner, que nos plantea como escenarios futuros, pero son melancólicos completamente. A lo mejor moods más etéreos y texturas que de alguna manera ayudan a conseguir esa atmósfera de ese Los Ángeles tan distópico que nos presenta Ridley Scott en Blade Runner y que de todas maneras sigue definiendo cómo imaginamos justamente el futuro. Y adelantándonos ya un poquito, pues está Daft Punk con este vínculo retrofuturista y con el trabajo que hace para Tron Legacy en 2010 y que ahorita va a tomar la estafeta o tomó la estafeta Trent Reznor con Nine Inch Nails para la nueva entrega que están haciendo de Tron. Entonces yo creo que la electrónica moderna, la estética visual y la narrativa de la ciencia ficción son como la banda sonora de todo el género, la verdad. O sea, a lo mejor yo creo que ahí el único que era como distinto era Don Davis en Matrix, cuando lleva la electrónica ya a un nivel quizá más conceptual, donde ya lo digital lo une con las orquestaciones y ya crea como tensiones entre cómo se escucha una máquina o un digital tocando versus cómo se escucha el humano y los junta y crea estas orquestaciones para la película. Pues yo creo que sí, esa fusión de ciencia ficción y de electrónica, pues es que sin esa yo creo no podríamos hablar de un Jean-Michel Jarre o de Aphex Twin, que también hacen y siguen haciendo un poco esta fusión entre lo sci-fi y lo electrónico. Yo diría eso, Lili, nada más sumar eso quizás a esta gran expansión de temas que nos llevan a estos cuestionamientos de la relación entre los humanos y la tecnología, ¿no? No solo la tecnología, amigo, porque yo recuerdo que en esta década, cuando yo era niña, era cuando empecé a escuchar estos conceptos de viajar en el tiempo, pero a otras realidades. Esta película que dices de Contacto, que está basado en un libro de Carl Sagan, donde explicaban la teoría de la relatividad, pero ya la estabas viendo de una otra manera. También en esa década de los 90, ya a los finales, se nos veía el asteroide y entonces Bruce Willis nos iba a salvar a todos. Y eso que dices de la música es muy cierto, pero yo tengo una respuesta a eso. Es porque MTV todavía era muy relevante y eso le dio como un plus a todas estas películas. Sí, sin duda, era otro tipo de mercado y era una manera más de vendernos pues estas historias para que las fuéramos a consumir y para que consumiéramos sus productos. Lo que sí es un hecho es que creo que sí están muy ligadas una con otra. Y voy a parar en estos años, amigo, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los primeros coleccionables de ciencia ficción que recuerdas ver en tu infancia y qué te impactó de ellos? Los primeros coleccionables de ciencia ficción que recuerdo yo personalmente ver en mi infancia fueron las figuras de Star Wars, pero sobre todo y en especial un R2-D2 de cuerda que caminaba. Ese fue mi primer contacto con la saga y mi primer contacto con un coleccionable de ciencia ficción. Para mí era un robot que caminaba y que le decían el Arturito aquí en mi casa porque me lo regalaron mis papás.
Hoy en día ya lo veo desde otra forma y digo, wow, que cada personaje pues, de esa galaxia muy, muy lejana cobraba vida, ¿no? En miniatura. A mí, por ejemplo, me tocó todavía vivir en estreno en el cine El Retorno del Jedi. Entonces, con este boom, a mis papás se les hizo padre regalarme esto y entonces ver el robot que salía en la pantalla en mi mano era como algo que sí me causaba asombro, ¿no? Y como ya lo hemos dicho en otros episodios, como en el de Coleccionando Cine, pues no solo eran o son juguetes, no son piezas que te permiten revivir momentos clave de películas y pues ese vínculo que estableces tú, individuo, con esa historia y con el objeto físico y que pues yo creo que es algo muy especial. En el caso de Star Wars fue pionero en entender que en los coleccionables no solo se guardan, sino que se viven, ¿no? Así que esos primeros contactos eran más que entretenimiento, eran la posibilidad de construir tus propias historias en ese mismo universo en el que vivían Luke, Han y Leia. Ya después llegaron las figuras de He-Man y de Transformers, me acuerdo mucho, y aunque no eran precisamente ciencia ficción en su forma más pura, los conceptos futuristas y tecnológicos estaban ahí, ¿no? O sea, los Transformers en particular, yo me acuerdo que me dejaban fascinados con el diseño. Vehículos, carritos que se convertían en robots. Esa mezcla de ingeniería y de creatividad, para mí en ese entonces era como el límite máximo de lo que un juguete podía hacer. Digo, por ahí está Voltron también, pero me acuerdo que tener un Transformer en la mano y poder lograr no solamente que se convirtiera en robot, sino porque aparte era complicado para un niño como hacerlo y luego regresarlo a su estado de auto, pues era como alta tecnología para niños, la verdad. Y tan así es que hoy en día los modelos actuales que se transforman solos, que le dices Optimus Prime transform, y él solito a través de comando de voz se transforma, yo creo que no puede haber nada más sci-fi hoy en día que eso. Sin embargo, bueno, ya hablando de coleccionables que fueron realmente como que inolvidables, también tengo que mencionar el Atari, el Nintendo obviamente, ¿no? Que no eran coleccionables en el sentido tradicional, pero obtener tu cartucho de Metroid o de Mega Man o de Space Invaders, porque aparte venían en unas cajotas los cartuchos de Atari, entonces la cajota también era algo digno de guardar y que con el tiempo, pues ya hoy en día, pues aparte de que tienen un valor nostálgico inmenso, porque las veces de, cuando era niño, tienen un valor importante en el mercado. Y pues aquí yo le hago más resaltar algo que quizás es importante y es poder ver que no solo se trata de un género, sino de este legado cultural que va dejando a cada generación y cómo este legado puede llevar consigo diferentes objetos, ¿no? Desde figuras de acción hasta cartuchos, tarjetas, y que cada época distinta va a tener el mismo sentido de historia y el mismo sentido de pertenencia, solo que va a cambiar el personaje o la figura. A partir del año 2000 y ya en el siglo XXI, desde el 2001, la ciencia ficción alcanzó una popularidad sin igual y el coleccionismo cambió radicalmente. Las ediciones limitadas de videojuegos y las figuras de alta calidad de Hot Toys y Sideshow Collectibles, por nombrar algunas marcas, han llevado el coleccionismo a niveles nunca antes vistos. Con nuevas franquicias, cómics y series de stream, las figuras hiperrealistas y las ediciones especiales están hechas para adultos que han crecido en un mundo donde algunos de los sueños tecnológicos de los años 30 a los 90 ya son una realidad. Las figuras de alta calidad de Hot Toys pueden costar entre $500 y $1,000, pero algunos modelos agotados rápidamente duplican o triplican su valor en el mercado de reventa. El mercado de coleccionables de videojuegos también creció a partir del boom del género desde los 80s hasta el día de hoy, donde ya no es suficiente jugar con un control. Ahora lo que se busca es la inmersión en algo que parecía imposible en los años de la carrera espacial. De ejemplo, tenemos títulos como Halo, Destiny o Metroid Dread, entre muchos otros. En la última década, el coleccionismo de ciencia ficción ha explotado gracias a la globalización y a la cultura geek que ahora se considera ser algo cool. Las convenciones, redes sociales y plataformas de reventa como eBay han hecho que los artículos coleccionables sean accesibles, elevando su demanda. Las franquicias como Star Wars, Marvel y Stranger Things han generado una nueva ola de coleccionismo para generaciones más jóvenes. Sé que lo hemos resumido bastante y que puse especialmente énfasis a productos audiovisuales, porque el tema es muy largo y no terminaríamos, pero no se preocupen que vamos a tocar más puntos en el top de lo más coleccionable. Pero antes, amigo, si pudieras elegir un solo objeto de ciencia ficción que encapsule el espíritu del género, ¿cuál sería y por qué? Eso está difícil. Mira, si tuviera que elegir un solo objeto, sin duda yo creo que me quedo con el monolito negro de 2001, Odisea del Espacio. Se me hace muy enigmático, se me hace alienígena. Creo que representa muchas cosas, desde la evolución, lo desconocido, el empuje hacia algo superior, que son temas que aparte aparecen ahí que Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick lo utilizan como símbolo de representar la tecnología y lo extraterrestre, pero también de ser como un catalizador, ¿no? De transformación en la película y con los personajes. Entonces, sí estaría padre su presencia para indicar esta conexión de algo que va más allá de nuestra misma comprensión, porque digo, hasta la fecha, cada quien tiene su propia interpretación de lo que representa
ese monolito. Entonces, por eso lo elegiría. Es tecnología, pero no es una tecnología que funcione con nuestra lógica. Por ahí Christopher Nolan hizo su propia interpretación de este monolito en Interstellar, pero como espectador yo creo que me quedaba con por esta curiosidad como innata que tiene, que guarda la relación con la misma ciencia ficción. ¿Tú con cuál te quedabas? Híjole, es que yo crecí entre coleccionables de Star Wars, entonces yo creo que en mi caso muy personal, como dices, esto cambia según la persona, yo me quedaría con algo de Star Wars, ya sea el halcón milenario, que creo que es algo muy identificable para todos los que nos gusta el género, o un sable de luz. Yo sé que no es programa de Star Wars, pero para mí es lo que más recuerdo en mi infancia. A ver, pero ahí estás haciendo trampa. ¿Con qué sable de luz te quedabas? Pues con el de Darth Vader, fíjate, el que es el malo, el rojo. Sí, claro. Y aparte del halcón, pues me quedo con esta imagen también de cuando viajan al hiperespacio. Este salto que dan, es que eso es ciencia ficción. O sea, yo veo, digo, es que claro, están saltando a otra dimensión, a otro planeta, a otra galaxia. Eso para mí es ciencia ficción pura. Claro, sin duda. ¿Qué más ciencia ficción o qué más fantástico que el halcón milenario, no? Y no sé si te acuerdas, Diego, seguro tú sí te acuerdas mejor porque tú viviste sumergida en el mundo de Star Wars, pero el halcón milenario, el primero, tenía una manija para que pudieras tú saltar en el hiperespacio, ¿no? Sí, entonces yo me quedo con eso. Y para seguir, desde las películas pioneras como Metrópolis hasta las sagas más modernas, el cine ha sido clave en popularizar el género, pero no podemos olvidarnos de otros aspectos que han influido mucho en este tipo de coleccionismo. Es por eso que ya llegamos al top coleccionable del episodio, el cual está acomodado de lo que creemos es lo más coleccionable a lo menos, en términos de que el tema lo estamos manejando de una manera muy general. En el número 1 tenemos libros, revistas, cómics o novelas gráficas, los cuales son el corazón del coleccionismo de ciencia ficción, ya que encapsulan el surgimiento del género y sus primeras grandes ideas. Antes de que el cine y la televisión alcanzaran su popularidad actual, los textos impresos fueron el primer medio que permitió a los fans explorar mundos futuristas, cuestionar la realidad y pensar en posibles futuros. La literatura es la raíz de esto, con títulos que abarcan desde las primeras obras de H.G. Wells y Julio Verne hasta la era dorada de autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Ray Bradbury, obras como Dune de Frank Herbert, Neuromante de William Gibson o Fahrenheit 451 de Bradbury son piezas muy buscadas. Las primeras ediciones firmadas o limitadas no solo tienen un valor monetario, sino que representan un pedazo de historia literaria. Usualmente los libros de esta clase son valiosos por sus ideas y el cambio de pensamiento que promovieron. Coleccionarlos es un acto de preservación de la evolución intelectual y creativa del sci-fi. Desde los años 50, los cómics se convirtieron en un medio accesible y popular para la ciencia ficción, abordando temas complejos de manera visual. Historias como Flash Gordon, El juez Dredd o El Incal de Alejandro Jodorowsky y Moebius brindaron narrativas épicas y estéticas distintivas que influenciaron a otros medios, especialmente al cine y la moda. Los cómics, al ser más accesibles que los libros en ciertas épocas, capturaron una generación de jóvenes y dieron ese salto para ser un atractivo universal. Las primeras ediciones limitadas, especialmente en excelente estado, pueden alcanzar precios elevados ya que representan los orígenes visuales de todo lo que ya hemos hablado. Las novelas gráficas, por su parte, trajeron un nivel de madurez y profundidad a esto, permitiendo exploraciones más artísticas y obscuras. Obras como Akira de Katsuhiro Otomo y The Sandman de Neil Gaiman expandieron los límites de la ciencia ficción con temas existenciales, psicológicos y distópicos. Estas piezas combinaron lo literario con lo visual de una manera única, atrayendo tanto a los lectores serios como a los coleccionistas. Al igual que los libros y cómics, las primeras ediciones limitadas o firmadas se vuelven verdaderos tesoros, pues representan el encuentro de la literatura y el arte gráfico. Para los coleccionistas, poseer estos formatos es tener acceso a las primeras visiones de la ciencia ficción. Cada ejemplar es una cápsula que guarda las ideas y debates que anticiparon nuestra relación con la tecnología, la exploración espacial y el futuro de la humanidad. Y aquí, que le voy a subir las fotos a las redes sociales, tenemos una primera edición de The Martian Chronicles firmada por Ray Bradbury y está en $6,800. Pero es que es uno de los grandes libros de Bradbury. Yo ahí no tendría ninguna objeción. Digo, no tengo el dinero, pero sí en alta estima ese libro de Ray Bradbury. Aquí también tenemos un ejemplar de A Wrinkle in Time de $11,000. La autora es Langle Madeline, pero esta edición es de 1962. Híjole, es que sí se ve ya cascabeleada, las orillas sobre todo, pero pues es que tienes un pedazo de historia en tus manos, técnicamente. Claro, totalmente. Y como siempre lo hemos dicho, si se quieren ir a la fuente original de cualquier
cualquier cosa que sea coleccionable, tenemos que empezar sí o sí por los libros. Ahí es donde todo empieza. Y esta no está firmada por la autora, pero aún así, como es la primera edición, se vuelve muy importante. También tengo una edición de 2001 Odisea del Espacio, una novela de Arthur C. Clarke. Esta no está firmada, pero está relativamente en buen estado, $1,500. ¿Por qué unas más caras y otras no, amigo? Esta es de 1968. Pues yo creo que a lo mejor, ¿sabes? Va a sonar a lo mejor un tanto frívolo de mi parte. El libro lo escribe él, pero nosotros, la gran mayoría de los mortales, conocimos 2001 A Space Odyssey gracias a Stanley Kubrick. Entonces, estaría interesante ver cuánto está el screenplay que se aventó Stanley Kubrick con Arthur C. Clarke versus estas ediciones del libro de Arthur C. Clarke. En el número 2 tenemos memorabilia clásica de producciones icónicas. No es secreto para el mundo coleccionista que lo vintage suele ser lo más valioso, y parece ser que el mundo de la ciencia ficción tiene mucho de esto. Estos objetos representan el pináculo del coleccionismo. Su autenticidad y rareza los convierten en piezas de valor casi incalculables para quienes vivieron las décadas donde la historia de la tecnología y el futuro se fue formando. Aquí tenemos un set de 4 figuras de Star Trek en eBay. Dice Star Trek Mego 1974 y 1975 conjunto en blisteres. Están cerradas, están en buena condición. $3,200. 64,489 pesos mexicanos. Y están bonitas. Son como unos Ken de Barbie, pero están chidas. ¿Y no se te hace que están muy baratas? O sea, 60, ¿y qué dijiste? 64,000 pesos mexicanos. Por las 4 está Scotty, está el Klingon y alcanzo a ver, creo que ese otro es Spock. Entonces, pues están baratas, ¿no? Es que es meternos ya el debate de qué es mejor, Star Wars o Star Trek. Entonces es un poco complicado debatir este punto porque, a ver, en la foto que voy a subir se ven 4 figuras, pero no, son como 10 figuras. $3,200, pero yo creo que sí es mucho debido a la poca popularidad que tiene a comparación de Star Wars. Se me viene a la memoria, ya ves que en el episodio de cierre de temporada pasada hablábamos justamente de un set del Imperio Contraataca donde viene la ayuda de Lando, 2 de los androides, Boba Fett y eso. Estaría padre ver más o menos cuánto cuesta este versus el otro. Pero aún así el de Star Wars estaba más caro, amigo. El otro creo que costaba como $6,000, pero yo sí creo que es totalmente por cuestiones de popularidad. Sí, seguramente sí. También aquí tenemos modelo Thunderbirds raro en eBay, Capitán Nave Espacial Escarlata 0X, producción limitada, es como un avioncillo de esa serie. Híjole, es que a mí esa serie no me gustaba, los muñecos eran como marionetas y me daban miedo de niña, pero tiene un precio de 36,275.58 pesos mexicanos. Híjole, era muy buena, Lili. ¿Te daban miedo las marionetas? Uh-huh. Y luego fíjate que por ahí en algún momento de la vida, no me acuerdo si a principios de este siglo o a finales del pasado, Trey Parker hizo una película llamada Team America. Cuando puedan véanla, no tiene nada que ver con la ciencia ficción, o bueno, tiene algo que ver con la ciencia ficción, pero era como un completo homenaje, obviamente en el humor que suelen manejar los creadores de South Park, a los Thunderbirds, porque toda la película está hecha con muñecos de este tipo. También tenemos unas navecillas de Perdidos en el Espacio, Lost in Space Jupiter 2 de 1998. Estas son más recientes, entre comillas, no son de los 50-60. Es un lote de 5 sellados de fábrica con caja, 36,174 pesos mexicanos. Y todos son iguales. También padres. A mí sí me tocó verla los fines de semana en Perdidos en el Espacio, y esta nave pues, es en la que viaja la familia, los Robinson, si no me falla la memoria. Entonces, está bonita, digo, pero pues nada más me compraría una. Ese es el punto, aquí solo te venden los 5, si no, pues no te venden nada. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es que anyway, a veces que los mismos vendedores como que aumentan los precios o son medio mañosos, pero digo, no deja de ser interesante que ya son productos de series muy viejas y siguen costando eso. En el número 3 tenemos props y utilería de producciones originales, ya sea del cine, de la televisión o del stream. Tener un objeto real usado en la producción de una película o serie como un vestuario de Alien o un phaser de Star Trek es el sueño de muchos coleccionistas de ciencia ficción. Estos objetos son escasos y con frecuencia vienen con certificados de autenticidad, lo cual les da un valor único y los convierte en una inversión seria. Los coleccionistas los buscan por su conexión directa con los rodajes originales, y como platicamos al principio, son cientos de producciones audiovisuales las cuales tienen
objetos clave para coleccionar según el impacto que han tenido. Aquí mismo incluimos a los pósters de cine, que también ya hicimos un episodio dedicado solo a ese tema, pero rápidamente no podemos negar que visualmente y sobre todo en este tema hay algunos que no pasan de moda y son altamente buscados. Ejemplo de esto es que hay un rifle phaser utilizado por el Capitán Kirk en Star Trek The Original Series que apareció en el segundo episodio piloto llamado Donde ningún hombre ha ido antes y desde entonces se ha convertido en un objeto codiciado por los Trekkies. Su rareza y estatus icónico contribuyen a su valor que pueden superar los $200,000 según el portal rarest.org. El diseño elegante y la conexión con la querida serie lo convierten en un tesoro. Voy a subir la foto y está como en un museo. Está bien bonito, está en una vitrina y tiene su descripción, pero $200,000 no nos alcanza, amigo. No, ni queriendo, ni juntando, como decía Lalo Campos, todos nuestros aguinaldos. También aquí incluí una TARDIS del Doctor Who por $16,642. Esa está padrísima, porque aparte es del tamaño real, pues no es cualquier cosa, es así como para tenerla en la entrada de tu casa o en una sala, no sé, está padrísima. En el número 4 tenemos figuras de acción de producción masiva, modelos y réplicas. Aunque algunos juguetes son muy queridos, las versiones de producción en masa tienden a ser menos exclusivas. Son accesibles y fáciles de encontrar en tiendas especializadas o en línea, lo cual disminuye su valor de reventa. Sin embargo, a veces logran valorarse sentimentalmente por los fans, especialmente cuando representan personajes de series o películas icónicas que lograron marcar ideas para el futuro. Ejemplo de esto, algunas figuras Funko, que aunque son populares, no son extremadamente valiosas a menos que sean ediciones limitadas. Aquí, los prototipos, ediciones especiales y figuras de alta gama como las creadas por Sideshow Collectibles o Hot Toys son altamente detalladas y producidas en cantidades muy pequeñas a comparación de las anteriores. Su precio puede ser elevado desde el inicio, pero su valor puede dispararse con el tiempo, ya que ofrecen un nivel de exclusividad y detallado que pocos objetos alcanzan. Son piezas de lujo en el mundo de la ciencia ficción porque tal cual estás obteniendo una réplica. Ejemplo de esto, aunque no sé de las marcas que acabo de decir, hay sables de luz que cada vez buscan hacerlos más realistas y por lo tanto son muy caros. Yo que he tenido la oportunidad de ir a Disneylandia, a la tierra de Star Wars, hay sables que te cuestan hasta $800, pero son igualitos a los de la película. Literal, son réplicas, ¿no? Pero es que si te quedas así con la boca abierta. Obviamente está la versión de plástico que te cuesta $20, pero estas que ya son exclusivas del parque, si te quedas con cara de wow. Pero, por ejemplo, digo, tú ya has ido, es más, y por ahí me acuerdo que te trajiste algo que tú armaste allá. ¿Qué te conviene más? ¿Armar tu propio sable? ¿Comprarte un sable de $20 o comprarte la réplica? Porque digo, al final de cuentas, la experiencia de armar tu propio sable, he visto muchos videos en internet y todo el mundo sale llorando, sanando su niño interior con esa experiencia. Entonces, no sé si por precios te salga casi lo mismo comprarte la réplica que pagar la experiencia de armar tu propio sable. Les voy a contar la triste historia de eso, amigo. ¿Por qué terminé con un androide y no con un sable? Es que, a ver, Disney y usualmente todas las compañías que te venden réplicas casi exactas, casi el prop del cine, te venden también la experiencia, que es lo que tú dices. Armar tu sable te cuesta, bueno, para empezar tienes que reservar. Entras en un grupo y el cristalito te elige. Es como la experiencia también donde Universal, donde la varita de Harry Potter te escoge. Entonces, tú pagas por esa experiencia, no sé, $200, más o menos, $300. Ahorita no sé en cuánto esté, yo fui hace 2 años, porque pues Disney sube a cada rato. Tú armas tu sable a como te gusta, pero ahí te están vendiendo la experiencia, porque sí es algo muy bonito. Yo no entré, porque la verdad a mí se me hizo muy caro. La experiencia de armar tu androide, entras al taller, sí, ahora sí que de los androides, de los robotcitos, y ves todas las piezas, algunas flotando y otras van pasando como en una banda de una fábrica. Te dan una canastita y te dan un instructivo con el modelo que tú elegiste. Esa experiencia costaba, cuando yo fui, $99, que esa es una gran diferencia. Entonces, realmente yo escogí esa por presupuesto, porque, ojo también, los sables que tú armas no son iguales a los que te venden ya afuera, que son las réplicas. Ya afuera te venden que el sable de Darth Vader, el sable de Rey, el último que salió fue el de Ahsoka. Esos no los armas tú, esos ya te los venden afuera. Digamos que el que armas tú es muy más personalizado y el de afuera sí es el del personaje y ya tiene otro tipo de aplicaciones, de acabados, de sonidos y hasta otro tipo de material que se ve más resistente y te dan un estuche así para desarmarlo y que lo pongas casi en tu vitrina, y en el que tú armas te dan un tubo para guardarlo. O sea, sí es diferente. Saben muy bien su negocio porque no te venden, digamos, lo mismo 2 veces. Yo la verdad es que si un día pueden ir a la experiencia, sí háganla, pero más como tú dices, de sanar tu niño interior y de decir,
ay, mi infancia, porque sí, entrar a la tierra de Star Wars, si te gusta mucho como a mí, si se te caen así las lágrimas de repente de decir, ay, qué bonito, y subirte al halcón milenario. Son experiencias invaluables, al fin y al cabo, que a lo mejor no les puedes poner un precio, porque pues cada quien tiene sentimientos diferentes, pero ya alguien que se dedique en serio a coleccionar, yo me iría realmente 100% con las réplicas, que te digo, no son baratas, hay de $350 a casi $800. Ok, entonces más bien, por lo que dices, tendría que pagar la experiencia para salir con mi sable personalizado y comprarme la réplica del sable que más me gusta. Exactamente, y eso pues aplica yo creo que también a muchas franquicias. Les digo, está la experiencia de Harry Potter. Justo estamos preparando un episodio que se va a llamar Coleccionando Experiencias, donde hay ocasiones que hay cosas que vale la pena vivir. A lo mejor sí ahorrar, gastarte el dinero que nunca vas a volver a ver en tu vida, pero ese sentimiento, eso que vives, si no tiene precio. Y más cuando creo que se trata de ciencia ficción, porque realmente te están llevando a mundos que no existen. Ellos hacen la magia y tú la compras. Claro, y es una experiencia única y con la que te vas a quedar toda tu vida. A lo mejor el objeto en algún momento se descompone o cambia de manos o no sé, pero eso que viviste te lo vas a llevar contigo siempre. Y aún así yo no me arrepiento de la experiencia de armar el androide. Incluye el control remoto, las pilas y ahí te enseñan a manejarlo. Y le puedes comprar como aditamentos, sonidos, les puedes poner las piezas y las luces de los colores que tú quieras. Yo me armé un R2D2 todo negro del Imperio con una lucecita morada. Entonces también es una experiencia que vale mucho la pena, y más si les gusta la ciencia ficción, porque realmente estás armando un robot. Porque a lo mejor en otros géneros como de terror, pues vas y te asustas un rato a la casa de los sustos, y a comparación de la experiencia del sable o del androide, la experiencia del terror siento que es más pasajera. No sé si a las nuevas generaciones les llama la atención, pero imagínate, hablando ya de nuevas franquicias y eso, pues no sé, una experiencia tipo Interstellar también va a estar muy increíble. Sí, esa es una idea millonaria. Y en el número 5 tenemos merchandising en general. Camisetas, tazas, llaveros, hasta peluches son populares, pero su producción masiva y accesibilidad limitan su valor de reventa y su demanda como objetos de colección a largo plazo. Pero esto no es tan malo, porque eso quiere decir que hay ciencia ficción para todos en diferentes formas. Aquí me metí a la página de lasttoystore.com y hay unos peluchitos puppets de Alf y están bien chidos, $35. Hay sets de figuras de Alien Romulus, igual $40. Entonces hay para todos, y pues no sé qué te gustaría tener de esto, amigo. ¿Un Alf de peluche? Pues es que Alf también es ciencia ficción. A mí se me hacía muy amigable Alf. Ahora que tengo gatos ya no se me hace Ya tan no. amigable. Pero era la variedad verlo en la televisión. Es que mira, aquí sí está difícil porque Alf me gustaba, pero Alien también me gusta. Y la última de la de Fede Álvarez, la de Romulus, la verdad me gustó demasiado. Entonces sí está complicado. ¿Tú con cuál te quedabas? Híjole, es que a mí todo lo tierno, y ya he hablado mucho de que yo colecciono peluches. Yo tengo unos peluches de Alf, y también ahora que me acuerdo, me gustaba mucho la robotina de los supersónicos. Y ya desde Japón, los animes y los mangas, los mechas, Robotech, Voltron y Mazinger Z, yo me quedaba con eso. O la Eva de Evangelion también. Hay mochilas, hay tenis, hay ropa. Así como la moto que decían ustedes el otro día de Akira, en escala real. Están intentando hacer un Eva en tamaño real. Y con esto, amigo, ¿qué franquicia o universo de ciencia ficción crees que será el próximo gran objeto de culto para los coleccionistas en los próximos 10 años? ¿Y qué piezas crees que serán las más deseadas? Ya se los había dicho y podemos decir que se los dijimos aquí antes de que pasara en el episodio de, creo que de Coleccionando Cine, Dune, el universo creado por Frank Herbert. Yo creo que tiene todo el potencial para convertirse en el próximo gran objeto de culto entre los coleccionistas en la próxima década, y yo creo que más, La obra de Herbert tiene riqueza filosófica, tiene riqueza ambiental, tiene obviamente la parte política, y yo creo que esos elementos la hacen relevante, y hoy por hoy la hacen más relevante todavía con esta adaptación que hizo Denis Villeneuve. Está llegando a nuevas audiencias, que eso también es importante. La gente está volviendo a leer a Frank Herbert, la gente está haciendo TikToks de cómo leer la saga de Dune. Eso es importante porque quiere decir que hay un interés genuino por la audiencia por esta saga, y yo creo que tiene un estatus y va a tener ahora más que nunca un estatus icónico, ¿no? O sea, la visión que ofrece del poder, de la religión, de la ecología, yo creo que eso es algo que ha hecho que el interés justamente de los fanáticos esté ahí, ¿no? En cuanto a las piezas de colección, yo creo que vamos a ver por lo menos 3 tipos especialmente así buscadas. Primero, las figuras que no han llegado como tal, de personajes como Paul Atreides o del Barón Harkonnen y del emblemático Muad'Dib. De esos personajes, ya aparte de que tienen una estética impresionante, son símbolos ya de esta lucha y de esta resistencia en este mundo de Herbert, y yo creo que esas figuras, por la calidad con las que las podrían hacer, y si las hicieran como edición limitada, yo creo
creo que van a ser muy codiciadas. Otro objeto que también creo que puede llegar a tener un valor simbólico inmenso en este universo son los gusanos de Arrakis, los Shai-Hulud. Creo que sin duda en la cultura de Dune, estos Shai-Hulud no solo representan este misterio del desierto, sino que también hablan justamente de este ciclo de vida para los que ya leímos la saga, y para los que no leanla, la verdad es que tienen una preponderancia en el ciclo de vida del planeta de Arrakis, y son piezas que están lográndose, digo, desde el Palomero para la secuela, que dio mucho de qué hablar, y que por ahí, ahora que salió la de Deathproof contra Wolverine, le hicieron su respuesta a ese Palomero. Pues son piezas que están logradas ahí con ese estatus icónico, y yo creo que por ahí van a aparecer más diseños un poquito más mecánicos a lo mejor, pero es que tienen una estética increíble, o sea, son tan orgánicos y al mismo tiempo mezclan tanto esta parte de los insectos y de la tecnología, que yo creo que está padrísima. Finalmente, yo creo que ya, para no alargar mucho este punto, todos estos objetos inspirados en la famosa agua de vida también podría funcionar, o un destiltraje, que son estos trajes que reciclan cada gota de agua que sale de tu cuerpo y que la purifican para que no te deshidrates en el desierto. Yo creo que también podrían tener un estatus de culto. Son elementos que enriquecen el universo de Dune, pero que también resuenan con la época actual, ¿no? Porque ahorita nos estamos quedando sin agua, está el debate de la ecología, hoy más que nunca se habla del tema de sostenibilidad por todas partes. Entonces yo creo que esta relevancia cultural que están teniendo se amalgaman muy bien con esta narrativa que Frank Herbert creó hace bastantes años, en el siglo pasado, y pues yo creo que es eso, es el impacto que tiene, va a crecer, incluso yo creo que te diría un poco más porque todavía faltan las secuelas. Estamos a nada de poder ver la primera serie inspirada en Dune. En definitiva, no solo estamos hablando de una franquicia de ciencia ficción, yo creo que estamos ya hablando del legado narrativo de Frank Herbert y de la filosofía que traían sus libros, que te invitaba justamente a reflexionar sobre estos temas. Para coleccionar sus libros, sí, pero también por ahí hay cómics, le puedes entrar a las películas, incluso ya hay ahora hasta versiones, ¿no? Está la versión de David Lynch, esa gran banda sonora que creó Toto para esa versión, que también es muy buena. Híjole, sí hay de dónde escoger, Lili, yo creo que sería esa. ¿Tú con cuál te quedabas? Ay, yo creo que también con Dune. No soy tan fan, la verdad es que me costó un poco de trabajo ver las nuevas películas, pero la verdad es que todo lo que le están invirtiendo en cuanto a producción, en cuanto a ideas, en cuanto a cómo se ve visualmente, yo creo que sí va a generar ruido tarde o temprano. Y también me quedaría con toda esta ola de robots que tenemos últimamente, ¿no? Con estas películas de Robot Salvaje, Mi amigo el robot, desde Wall-E, con todos estos robots que exploran como un lado más tierno de la ciencia ficción. Yo creo que está marcando infancias, marcaron algunas adolescencias en cuanto a Wall-E, todos estos robotcitos que yo creo que también nunca van a pasar de moda, y siempre va a haber un robot que te robe el corazón. Sin duda, y otro que te robe tu información, como el HAL. Justo vamos para allá. Y en nuestra sección de coleccionando datos, HAL 9000, la computadora inteligente de 2001, Odisea del Espacio, fue una de las primeras representaciones de un sistema de inteligencia artificial con voz que interactúa de manera compleja con los humanos. HAL inspiró el desarrollo de asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant, aunque con un enfoque menos intimidante. La idea de hablar con una computadora en lenguaje natural fue una visión adelantada de lo que ahora es una realidad cotidiana. Una nota del portal de la BBC indaga un poco más en esto, pero con un enfoque lleno de preocupaciones acerca de lo rápido que esto está evolucionando, haciéndose la siguiente pregunta: ¿puede una inteligencia artificial ignorar a sus propias reglas y desarrollar conciencia? Un incidente en 2022 reavivó la discusión cuando un ingeniero de Google reportó que Lambda, un chatbot de la compañía, expresó miedo a ser apagado. Este temor ficticio también lo vemos en la película de Kubrick, donde HAL descubre un complot para desconectarlo y toma decisiones extremas para sobrevivir. HAL engaña a los astronautas, resultando en el deceso de algunos, hasta que Bowman logra reingresar a la nave y empieza a desmantelar el sistema. Durante la desconexión, HAL parece mostrar emociones, diciendo "tengo miedo" e incluso cantando una canción, lo que plantea la duda: ¿es solo una respuesta programada o un intento real de HAL de salvarse? Ya no son los 60s o los 80s o el inicio del milenio. ¿Estamos listos para convivir ya en una realidad de estilo Black Mirror o de dar el paso para explorar mundos y las leyes de la física como en Interstellar? Yo creo que no. Amigo, ¿crees que el coleccionismo de ciencia ficción evolucionará con la tecnología como con las experiencias de realidad virtual o réplicas digitales? ¿Cómo cambiará eso el valor de los objetos físicos?
Ahorita que estás hablando de este tema de Lambda, me acordé de lo que pasó con los robots de Facebook, con Alice y con Bob, ¿no? Que los tuvieron que desconectar porque ya ellos habían desarrollado su propio lenguaje y los humanos no lo entendían. Se comunicaban, se supone que en un inglés incorrecto y repetitivo, y para los humanos no tenía ningún sentido. Pero ya después los desarrolladores descubrieron que lo que parecían frases sin sentido ya tenían como un patrón lógico y que estos dos robots estaban ya comunicándose entre ellos, ¿no? Entonces, o se hizo presente así como con lo de Lambda, el miedo de, es que esto ya se nos salió de las manos por estar jugando a Dios. Y yo creo que ese miedo, no es que esté infundado, pero es algo que nosotros mismos hemos creado porque tenemos el miedo a ser desplazados, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, la pregunta que me haces, mira, la evolución del coleccionismo de ciencia ficción, especialmente la realidad virtual y las réplicas digitales, yo creo que ya están redefiniendo lo que significa hoy por hoy poseer una pieza de un universo ficticio. Pero, por ejemplo, imagínate tú, ahorita que hablabas del halcón milenario, imagínate tú tener una réplica virtual, o ahorita que hablábamos de Dune, de un ornitóptero de Dune o de la cabina del halcón milenario de Star Wars, en la que tú ya puedes experimentar este entorno de realidad virtual desde todos los ángulos y detalles posibles, ¿no? Que te puedas sentar a jugar esta especie de ajedrez con el Chewie. Yo creo que esto permitiría a los coleccionistas sumergirse literalmente en estos mundos con una profundidad que ya es impensable, ¿no? Y ya dando como este salto, más allá de lo que es poseer un objeto físico, en lugar de eso obtener el objeto que te permite acceder a una experiencia completamente interactiva. Eso por un lado. Sin embargo, yo creo que también el valor de los objetos físicos tradicionales también puede crecer y va a seguir creciendo, ¿no? Ahorita ya lo veíamos con los libros, ¿no? A medida que las experiencias virtuales se van a expandir, yo creo que también los objetos tradicionales van a seguir ganando y a seguir creciendo su valor, ¿no? Por más sofisticada que pueda ser una réplica digital, esa aura único que siempre hemos platicado aquí, que hemos dicho que es como el culto al objeto, yo creo que es única, ¿no? La textura, el peso, el simple hecho de poseer una pieza limitada ya palpable, a la que tú le estás asignando aparte un valor emocional y cultural, yo creo que es muy difícil de replicar. Eso yo creo que por muy avanzada que esté la tecnología, eso es algo que los humanos siempre hemos y vamos a seguir teniendo, a menos que la dinámica de nuestro cerebro evolucione y dejemos de sentir apegos por las cosas. Eso va a seguir, ¿no? En cierto modo, yo creo que los objetos físicos se van a volver más reales al tener un mundo más digital. Tus objetos físicos se van a volver más reales, especialmente para toda esta gente que ve en el coleccionismo no solamente una inversión, sino también esta conexión con cosas tangibles, pero que están vinculadas a mundos imaginarios que nos hacen sentir vivos, que hacen que nos emocionemos y todo esto. O sea, es probable que veamos que ambos tipos de coleccionismo coexistan, ¿no? No creo que uno vaya a estar peleado con el otro. Es más, yo te diría que hasta podrían complementarse. Las ediciones, yo creo que limitadas de coleccionables físicos, incluso las puedes integrar a experiencias de realidad virtual exclusivas igual. Por ejemplo, imagina que te compras tu figura física de Paul Atreides y que esta figura traiga, no sé, un acceso a una experiencia en realidad virtual que te permita conocer, no sé, los desiertos de Arrakis o ir a una ceremonia del agua de la vida. Y no sé, yo creo que la posesión del objeto sí se va a convertir en una llave, pero va a ser el acceso a otras experiencias, sí digitales, pero sí exclusivas y que van a tener, pues eso, ¿no? Que te van a enriquecer por tenerlas y te van a enriquecer por la experiencia que te van a brindar. Me acuerdo que en el episodio de Bowie platicábamos, quizás a David Bowie le hubiera interesado esta parte de las realidades aumentadas, ¿no? Por lo que representan, porque siguen siendo historias muy lejanas para nosotros. Todavía este mundo que plantea Mark Zuckerberg, por ejemplo, en Meta, está en pleno desarrollo. Hay gente muy lista y que tiene una capacidad, yo te diría, intuitiva para los negocios muy grande, que ya incluso está haciendo venta de bienes raíces de terrenos virtuales, ¿no? O sea, ya hay un negocio inmobiliario virtual, imagínate. Entonces, yo creo que sí va para allá, pero al menos para el consumidor todavía es algo que está en su fase alfa, ni siquiera en fase de experimentación, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que los objetos físicos de la ciencia ficción o vinculados a la ciencia ficción no van a perder su lugar. De hecho, yo creo que con la digitalización, insisto, van a adquirir este nuevo significado, estas nuevas exclusividades que seguramente nos las tienen que ofrecer para que sean todavía más apreciadas. Y mientras la nostalgia y el valor sentimental sigan interactuando o sigan dentro de esta ecuación con los artículos, yo creo que siempre van a tener lugar en la colección de cualquiera. Mientras que estas experiencias nos abran, a lo mejor si lo queremos ver así de manera sci-fi, nos abran hacia una nueva dimensión, ¿no? De coleccionar. Esto va a seguir existiendo y creo que la ventaja es que siempre termina siendo accesible, pero al mismo tiempo termina siendo más profunda, ¿no? Cada vez nos hace cuestionamientos más duros, más humanos, si lo queremos ver así. Y eso yo creo que al final se convierte en esta bonita ecuación en la que está todo eso incluido y nos va a seguir haciendo que lo coleccionemos, sin duda. Y así cerramos esta misión intergaláctica por este universo coleccionista, desde robots de hojalata hasta sables de luz auténticos.
tiempos, no se puede negar que cada objeto ha sido un pedacito de futuros imaginados que a veces se han vuelto reales. Así que la próxima vez que vean una nave espacial en miniatura o un casco de astronauta, recuerden que no es solo un coleccionable, es una puerta a un mundo donde el ¿qué pasaría si? Siempre está presente en estos tiempos adversos. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y amigo, ¿tus redes? A mí me pueden seguir en todos lados, en Meta, en X, en TikTok, Letterboxd, como el Lalo Banda. Ahí estoy para lo que se les ofrezca, si quieren seguir esta conversación por allá o quieren que platiquemos de algún otro tema. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Como siempre, un gusto y gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.